El día de hoy hablaremos sobre el caso de James Oliver Huberty, quien sería el perpetrador de la masacre de San Isidro. Empezaremos hablando sobre James un poco más a detalle. James Oliver Huberty nació en Canton, Ohio, el 11 de octubre de 1942 y sería el segundo de 2 hijos. Sus padres eran devotos religiosos, por lo cual James creció en una familia extremadamente religiosa y estricta. Cuando James tenía 3 años, se enfermó de poliomielitis, y para minimizar la debilidad de esta dolencia, se le pidió que usara aparatos ortopédicos de acero y cuero en ambas piernas. A pesar de que su recuperación fue progresiva, esta enfermedad le causó dificultades permanentes para caminar, y la misma lo volvió un niño retraído y solitario. En la década de los 50, el padre de James compró una granja en la comunidad holandesa de Pensilvania. Aunque la madre de James se negó a vivir en esta comunidad, ya que era una zona rural, y esto llegó a tal grado de que no quiso poner un solo pie en la propiedad, y poco tiempo después estaría abandonando a su familia para realizar predicaciones como misionera pentecostal en Tucson, Arizona. El abandono de su madre fue emocionalmente devastador para James, dejando un profundo dolor en el joven, quien se la pasaba constantemente llorando. El padre de James sintió que debía de alguna manera llenar ese vacío que su esposa había dejado. Fue de esa manera que se le ocurrió compartir su pasatiempo con su hijo. Su pasatiempo eran las armas de fuego y le enseñó a James cómo disparar, limpiar y cuidar de las armas apropiadamente, a una edad muy temprana. James era descrito como un niño arisco, con pocos amigos y cuyos intereses principales era la práctica de tiro. En su adolescencia, James era aficionado, ya que sabía mucho de armas y su mantenimiento para alguien de su edad. En 1962, James se matriculó en Malone College, donde inicialmente estudió sociología antes de optar por estudiar en el Instituto de Ciencias Mortuorias de Pittsburgh. Se graduó con honores de este instituto en 1964, obteniendo la licencia de director de funeraria, y en el año siguiente la de embalsamado. A principios de 1965, James se casó con Edna Markland, a quien conoció mientras asistía a Malone College. Poco después de su matrimonio, James obtuvo empleo en una funeraria, en la cual demostró ser muy hábil en el embalsamiento, pero la personalidad arisca y conflictiva de James lo hizo inadecuado para tratar con miembros del público, lo que provocó conflictos con sus superiores. No obstante, James trabajó en esta profesión durante 2 años antes de convertirse en soldador. Trabajó como soldador 2 años y consiguió un puesto mejor pagado en Babodeville Parks en 1969. Aunque solitario y taciturno, los empleadores de James lo consideraban un trabajador confiable. De buena gana tomó horas extras y a mediados de la década de 1970 ganaba regularmente entre $25,000 y $35,000 por año. Sus hijas Celia y Cassandra nacieron en 1972 y 1974 respectivamente. James tenía antecedentes de violencia doméstica. Frecuentemente abofeteaba y golpeaba a sus hijas, les ponía cuchillos en la garganta y constantemente golpeaba a su esposa. En una ocasión, Edna presentó un informe ante el Departamento de Servicios para Niños y Familias, en el que afirmaba que su marido le había dislocado la mandíbula. Aunque más tarde insistió que en la mayoría de las ocasiones en las que le había agredido, solo la golpeó una vez. Edna intentó en repetidas ocasiones convencer a su esposo para que buscara ayuda psicológica y tratamientos para liberar sus fuentes de estrés. En un esfuerzo personal por apaciguar su temperamento, la ansiedad y la paranoia general de su esposo y también para influir y controlar su comportamiento, Edna le afirmaba poder leer su futuro al leer las cartas del tarot. James le creyó a tal grado que las lecturas de Edna le producían un efecto calmante, y normalmente seguía las instrucciones que su esposa le daba durante estas lecturas. Para sus vecinos y compañeros de trabajo, James era un individuo arisco, malhumorado y algo paranoico, obsesionado con las armas de fuego y que tenía una cuenta mental de cada insulto, frustración real o percibida contra sí mismo o su familia. Ocasionalmente James tomaba represalias en respuestas a cualquier injusticia real o percibida,
en un esfuerzo por saldar lo que él denominó sus deudas. Tenía conflictos con sus vecinos a tal grado que fue detenido por cargo de alteración al orden público. James le decía a su esposa en reiteradas ocasiones: «Yo creo en pagar mis deudas, tanto buenas como las malas». James era un conspiranoico y un prepper. Para los que no saben qué es un prepper, ellos son personas que creen que un desastre catastrófico o una emergencia a nivel mundial o nacional está por ocurrir, y hacen preparativos para ello, generalmente almacenando alimentos, armas, municiones y otros suministros. James creía que una escalada de la Guerra Fría era inevitable, y que el presidente Jimmy Carter y más tarde Ronald Reagan y el gobierno de los Estados Unidos estaban conspirando contra él. Convencido de un aumento inminente de la agresión soviética, James creía que el colapso de la sociedad se estaba acercando rápidamente, tal vez a través del colapso económico o de la guerra nuclear. Se comprometió a prepararse para sobrevivir a este colapso y provisionó su casa con una amplia reserva de alimentos no perecederos y numerosas armas, algunas compradas a compañeros de trabajo con la intención de defender su hogar durante lo que él creía era un apocalipsis inminente. Según un conocido de la familia llamado Jim Ashonest, la casa de James estaba repleta con armas de fuego, a tal grado que donde quiera que James esté sentado o parado, simplemente podía estirar su mano y alcanzar un arma. Cada arma estaba cargada y con el seguro desactivado. En noviembre de 1982, James fue despedido de su trabajo de soldador, lo cual lo desanimó mucho, ya que se encontraba en una terrible situación financiera y era incapaz de mantener a su familia. Un compañero de trabajo recuerda que al ser notificado del cierre inminente de la empresa, James hizo un comentario indicando que si no podía mantener a su familia, tenía la intención de suicidarse y llevarse a todos con él. Según Edna, poco después de que su esposo se quedara sin trabajo, comenzó a escuchar voces. A principios de 1983, colocó una pistola cargada contra su sien amenazando con suicidarse. Edna logró disuadir a su esposo de pegarse un tiro, aunque más tarde él le comentó: «Deberías haberme dejado pegarme un tiro». En la primavera de 1983, al no poder encontrar un empleo duradero en Ohio, James y Edna vendieron su departamento de 6 unidades por $115,000. Poco después, James obtuvo un empleo de soldadura en Junior Metal Manufacturing Company. Este empleo duró 5 semanas antes del cierre de la planta. Semanas después de quedarse sin trabajo, James y una de sus hijas resultaron heridos en un accidente de tráfico. Las semanas posteriores a este accidente, James notó un empeoramiento en los dolores de cuello que había sufrido desde la infancia. También notó un temblor nervioso ocasional y creciente en sus manos y brazos. En el verano de 1983, los Huberty solicitaron la residencia en México, ya que creían que el dinero que obtuvieron de la venta de su departamento mantendría financieramente a la familia por más tiempo en México que en Estados Unidos. También vendieron su casa por solo $12,000 en efectivo, y en septiembre James informó a conocidos de la familia que se mudaban a Tijuana. Cuando James y su familia se mudaron de Ohio a Tijuana en octubre de 1983, dejaron todas las posesiones de su familia almacenadas en Ohio. Pero él se aseguró de llevar consigo su gran colección de armas, municiones y suministros de supervivencia. Según los informes publicados, la esposa y las hijas de James aceptaron su nuevo entorno y se hicieron amigas de sus vecinos, aunque James, que hablaba muy poco español, seguía siendo arisco e introvertido. Al no conseguir empleo en Tijuana, James se arrepintió rápidamente de su decisión de mudarse a México. 3 meses después, la familia se mudó a San Isidro, un distrito mayormente pobre de San Diego, justo al norte de la frontera entre México y Estados Unidos. En San Isidro, los Huberty alquilaron un departamento en el complejo Custom Apartments, mientras James buscaba empleo. El hecho de que su familia fuera la única familia angloamericana dentro de este complejo de apartamentos irritó a James, quien era notablemente grosero con sus vecinos, la mayoría latinos o hispanos. Poco tiempo después, James tomó un curso de seguridad en un programa financiado por el gobierno federal.
Completó el mismo el 12 de abril y pronto obtuvo empleo en una empresa de seguridad en Chula Vista. El 10 de julio James fue despedido. Sus empleadores le informaron que las razones de su despido eran su bajo rendimiento laboral y una marca de inestabilidad física y general. Es notable que James era una persona irritable que sentía que la sociedad le había dado la espalda. Siempre se sintió como un marginado, y esto lo llenó de ira a tal grado de que quería que los demás sintieran su ira y su dolor. El 15 de julio de 1984, James le comentó a su esposa Edna que sospechaba que estaba teniendo una crisis de salud mental. 2 días después, en la mañana del 17 de julio, llamó a una clínica de salud mental de San Diego y solicitó una cita. Al dejar sus datos de contacto con la recepcionista, le aseguraron que la clínica le devolvería la llamada en cuestión de horas. Según su esposa, él se sentó en silencio junto al teléfono durante varias horas esperando la llamada de la clínica. Lamentablemente, esa llamada nunca llegó. La recepcionista había escrito mal el nombre de James, pero el comportamiento amable y respetuoso del mismo no había transmitido ningún sentido de urgencia, y él le había explicado en la llamada que nunca había sido hospitalizado por problemas de salud mental. Por lo tanto, la llamada se había registrado como una consulta no de crisis, para ser atendida dentro de las siguientes 48 horas. A la mañana siguiente del día miércoles 18 de julio, James y su esposa e hijos visitaron el zoológico de San Diego. En el transcurso de su paseo por el zoológico, James le dijo a su esposa que creía que su vida había terminado, refiriéndose a que la clínica de salud mental no le devolvió la llamada. La sociedad tuvo su oportunidad, le dijo a su esposa mientras iban de regreso a casa. Al llegar a casa, James entró a su habitación y se cambió la ropa, a una camisa marrón y unos pantalones de camuflaje verde. Mientras su esposa yacía acostada en la cama, él se inclinó hacia ella y le dijo: «Quiero darte un beso de despedida». Edna besó a su esposo y luego le preguntó a dónde iba. James le respondió muy calmado: «Iré a cazar humanos». James miró a su hija mayor Celia mientras caminaba hacia la puerta principal de la casa familiar y le dijo: «Adiós, no volveré». James luego condujo por San Isidro Boulevard. Según testigos, condujo primero hacia un supermercado Big Bar y luego hacia una sucursal de la Oficina de Correo de los Estados Unidos, antes de ingresar al estacionamiento de un restaurante de McDonald's. El 18 de julio aproximadamente a las 3:56 p.m., James condujo su Sedan Mercury Marquis al estacionamiento del restaurante McDonald's en San Isidro Boulevard. Tenía consigo una pistola semiautomática Browning de 9 milímetros, una carabina Uzi de 9 milímetros y una escopeta Winchester 1200 de calibre 12. Con él llevaba una caja y una bolsa de tela con cientos de municiones para cada arma. Un total de 45 personas estaban en el restaurante disfrutando de su día, sin saber de los horrores que estaban por vivir. James apuntó con su escopeta a un empleado de 16 años llamado John Arnold desde una distancia de aproximadamente 15 pies. Mientras lo hacía, el subgerente Guillermo Flores gritó: «Oye John, este tipo te va a disparar». Según Arnold, cuando James apretó el gatillo no pasó nada. Mientras James inspeccionaba su arma, la gerente del restaurante Niva Kane, de 22 años, caminó al mostrador de servicio en dirección a Arnold, mientras Arnold, creyendo que el accidente era una broma desagradable, comenzó a alejarse. James disparó con su escopeta al techo antes de apuntar con la Uzi a Niva Kane, disparándole una vez debajo del ojo izquierdo. Niva Kane murió unos minutos después de recibir el disparo. Inmediatamente después de dispararle a Kane, James disparó su escopeta a Arnold, hiriendo al adolescente en el pecho y el brazo, antes de gritar: «Todos al suelo». James luego empezó a gritarle a todos lo siguiente: «Cerdos sucios, imbéciles de Vietnam, he matado a miles y mataré a miles más». Victoria Rivera, de 25 años, trató de persuadir a James de que no le disparara a nadie más. En respuesta, James le disparó a Rivera 14 veces gritando repetidamente: «¡Cállate!», mientras Rivera gritaba de dolor. Mientras el personal y los clientes intentaban esconderse debajo de las mesas y los puestos de servicio, James dirigió su atención hacia 6 mujeres y niños que estaban acurrucados en una de las mesas. Primero mató a María Colmenero Silva, de 19 años.
de un solo disparo en el pecho. Luego le disparó fatalmente a Claudia Pérez, de 9 años, en el estómago, la mejilla, el muslo, la cadera y la cabeza con su Uzi. Luego hirió una vez en la mano a la hermana de Claudio Imelda, de 15 años, y disparó contra Aurora Peña, de 11 años, con una escopeta. Aurora, inicialmente herida en la pierna, había sido protegida por su tía embarazada, Jackie Reyes, de 18 años. James le disparó a Jackie 48 veces con su Uzi. Junto al cuerpo de su madre, Carlos Reyes, de 8 meses, lloraba, ante lo cual James le gritó al niño y luego lo mató de un solo tiro en la espalda. James luego disparó y mató a un camionero de 62 años llamado Lawrence Berzulis. Antes de apuntar a una familia sentada cerca del área de juegos del restaurante, que habían tratado de proteger a su hijo y a su amigo con sus cuerpos, Blade Regan Herrera, de 31 años, había protegido a su hijo de 11 años, Macao, debajo de una mesa, mientras su esposo Ronald protegía al amigo de Macao, Keith Thomas, de 12 años, debajo de una mesa justo al frente de ellos. Ronald le dijo a Thomas que no se movieran, protegiendo al niño con su cuerpo. Thomas recibió un disparo en el hombro, el brazo y la muñeca, pero no resultó gravemente herido. Ronald Herrera recibió 6 disparos en el estómago, el pecho, el brazo y la cadera, pero sobrevivió. Su esposa Blade y su hijo Macao lastimosamente no sobrevivieron. Fueron asesinados por numerosos disparos en la cabeza. Cerca de ahí, 3 mujeres también habían intentado esconderse debajo de una mesa. Guadalupe del Río, de 24 años, yacía contra una pared. Fue escudada por sus amigas Gloria Ramírez, de 25 años, y Aristelsi Vargas, de 31. Guadalupe recibió varios impactos, pero no resultó gravemente herida. Gloria resultó ilesa, mientras que Aristelsi recibió una sola herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Murió a causa de su herida al siguiente día. Ella fue la única persona herida que vivió lo suficiente para llegar a un hospital. En otra mesa, James mató al banquero Hugo Velázquez, de 45 años, de un solo tiro en el pecho. La primera de muchas llamadas de los servicios de emergencia se realizó poco después de las 4 p.m., notificando a la policía sobre el tiroteo de un niño que había sido llevado a una oficina de correos de San Isidro Boulevard. El operador dirigió por error a los oficiales, que respondieron a otro McDonald's, a 3 kilómetros del McDonald's de San Isidro Boulevard. Este error retrasó la imposición de un cierre, y las personas cerca del área fueron los únicos que dieron advertencia a los transeúntes que caminaban o manejaban hacia el restaurante. Poco después de las 4 p.m., una joven llamada Lidia Flores ingresó al estacionamiento, y al detenerse en la ventana del autoservicio, denotó las ventanas rotas y escuchó los sonidos de los disparos. En ese momento retrocedió su carro hasta que chocó contra una cerca. Ella se escondió en unos arbustos cercanos con su hija de 2 años hasta que terminó el tiroteo. Aproximadamente a las 4:05 p.m., Astolfo y Marisela Félix conducían hacia una de las áreas de servicio del restaurante. Al notar el vidrio laminado roto, Astolfo inicialmente asumió que el restaurante estaba siendo renovado y que James, caminando hacia su auto, era un trabajador. James disparó su escopeta y Uzi contra la pareja y su hijo de 4 meses, impactando a Marisela en la cara, los brazos y el pecho, dejándola ciega de un ojo. Su bebé resultó gravemente herida en el cuello, el tórax y el abdomen. Astolfo resultó herido en el pecho y la cabeza. Mientras Astolfo y Marisela se alejaban tambaleándose, Marisela le dio su bebé a su esposo. Astolfo entregó al niño que lloraba a una joven que estaba cerca llamada Lucía Velasco. Lucía llevó rápidamente al bebé a un hospital cercano, mientras su esposo ayudaba a Astolfo y Marisela a entrar a un edificio cercano. Los 3 miembros de la familia Félix sobrevivieron. 3 niños de 11 años llegaron en sus bicicletas al estacionamiento del lado oeste para comprar helados. Escucharon a una persona gritar algo desde el otro lado de la calle, pero no pudieron entender lo que decía. James vio a los niños y les disparó con su Uzi y su escopeta. Joshua cayó al suelo gravemente herido en la espalda, brazo y la pierna. Cuando volteó a ver a su alrededor, se fijó que sus amigos Omar y David habían recibido varios impactos de bala en la cabeza. Joshua sobrevivió, pero Omar y David murieron instantáneamente en el lugar. Luego James notó a una pareja de ancianos, Miguel Victorio Ulloa, de 74 años, y Aida Velázquez Victoria, de 69 años, que caminaban hacia la entrada. Cuando Miguel se acercó para abrir la puerta a su esposa, James disparó su escopeta matando a Aida con un tiro en la cara e hiriendo a Miguel. Un sobreviviente, Oscar Mondragón,
Informó más tarde que observó a Miguel acurrucando a su esposa en sus brazos y limpiando la sangre de su rostro mientras insultaba a James, quien luego se acercó, maldijo a Miguel y lo mató de un tiro en la cabeza. Aproximadamente 10 minutos después de que se iniciara la primera llamada de los servicios de emergencia, la policía llegó al restaurante McDonald's correcto. El primer oficial en escena, Miguel Rosario, determinó rápidamente la ubicación y la causa del disturbio, y transmitió esta información al Departamento de Policía de San Diego. Los oficiales desplegados impusieron inmediatamente un bloqueo en el área que se extendió a 6 cuadras del lugar de los hechos. La policía estableció un puesto de mando a 2 cuadras del restaurante y desplegó a 175 oficiales en numerosos lugares estratégicos. A estos oficiales se les unieron varios miembros del equipo SWAT, quienes también tomaron posición alrededor del restaurante, ya que James disparaba rápidamente y alternaba entre armas de fuego. La policía inicialmente no sabía cuántas personas había dentro del restaurante. Además, debido a que la mayoría de las ventanas había sido destrozada, los reflejos de los fragmentos de vidrio agregaron una dificultad adicional a la policía. No estaban seguros si estaban tratando con uno o más perpetradores. Aunque más tarde una persona cercana al restaurante le informó a la policía que había sido un solo perpetrador en las instalaciones, que no retenía rehenes y que disparaba a cualquier persona que encontraba. A las 5:05 p.m. se autorizó a todo el personal de policía y a SWAT de matar inmediatamente al perpetrador al tener un disparo limpio. Varios sobrevivientes informaron haber visto a James caminar hacia el mostrador de servicio y ajustar una radio portátil. Se especula que hizo esto para buscar información sobre su matanza. Al no encontrar información, cambió a una estación de música y continuó disparando a las víctimas mientras bailaba alegremente. Se dirigió al área de cocina, donde descubrió a 6 empleados que se habían escondido con anterioridad. Al ver a los empleados, comenzó a gritar: «Hay más y están tratando de esconderse de mí». En respuesta, una de las empleadas gritó en español: «No me mates». James, sin pensarlo 2 veces, le disparó matando a Paulina López de 21 años, Elisa Borboa Fierro de 19 años y Margarita Padilla de 18, e hiriendo gravemente a Albert Leus de 19 años. Wendy Flanagan de 17 años comenzó a correr mientras sus compañeros de trabajo estaban siendo acribillados. Ella y 4 empleados más se escondieron dentro de un cuarto de servicio en el sótano. Más tarde se les unió Albert, que se había arrastrado hasta el lugar después de recibir 5 disparos. Cuando un camión de bomberos se acercó al McDonald's, James abrió fuego y atravesó repetidamente el vehículo, hiriendo levemente a un ocupante. Nuevamente dentro de McDonald's, James escuchaba a alguien gemir de dolor. Esa persona era José Pérez de 19 años. James se acercó a él y le disparó en la cabeza. José se desplomó muerto en la mesa. Murió junto a su amiga y vecina Gloria González y Michelle. Aurora Peña, que yacía herida junto a los cuerpos de su tía, su prima y 2 amigas, al escuchar una pausa en los disparos abrió los ojos. Al abrirlos, James estaba cerca de ella mirándola detenidamente. James maldijo e insultó a Aurora y le arrojó una bolsa de papas fritas. Luego tomó su escopeta y le disparó en el brazo, el cuello y la mandíbula. Aurora Peña sobrevivió, aunque permanecería en el hospital durante más tiempo que cualquier otro sobreviviente. A las 5:17 p.m., James caminó desde el mostrador de servicio hacia una puerta cerca del autoservicio, dándole a Charles Foster, francotirador de SWAT, una vista sin obstrucciones de su cuerpo a través de su mira telescópica. Foster disparó una sola bala desde un rango de aproximadamente 32 metros. La bala atravesó el pecho de James justo debajo del corazón y salió por la columna, dejando una herida de salida de aproximadamente 1 pulgada. James se desplomó de espaldas al suelo frente al mostrador de servicio. Murió instantáneamente. Inmediatamente después de dispararle a James, Foster transmitió a otros oficiales que había matado al perpetrador. Sin embargo, como se había utilizado diferentes armas de fuego dentro del restaurante, la policía no estaba completamente seguro de que James era el único perpetrador. Al ingresar al restaurante aproximadamente unos minutos después, un sargento de policía apuntó su arma contra James. Notó que una de las víctimas se movía. Le preguntó si el hombre fallecido era el sospechoso, a lo cual la víctima asintió con la cabeza. Todo el incidente duró exactamente 77 minutos, tiempo durante el cual James disparó un mínimo de 257 rondas de municiones.
matando a 21 personas e hiriendo a muchas más. 17 de las víctimas fueron asesinados dentro del restaurante y 4 en las inmediaciones. Solo 10 personas dentro del restaurante resultaron ilesas, 6 de las cuales se habían escondido dentro del cuarto de servicio del sótano. De las muertes, 13 murieron por heridas de bala en la cabeza, 7 por disparos en el pecho y una víctima, Carlos Reyes, de 8 meses, por un solo disparo de 9 milímetros en la espalda. Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 4 meses y los 74 años, eran predominantemente de ascendencia latina, específicamente mexicanos. El día después de la masacre, reporteros visitaron al padre de James en Ohio para obtener más información sobre su hijo. Después de hablar sobre la infancia de su hijo y los antecedentes religiosos de la familia, Rock Huberty señaló una pintura y una oveja perdida junto al río de Jordán, antes de comenzar a llorar y decir a los periodistas: «Ayer fue el peor día de mi vida. Lo siento mucho por esas personas». McDonald's suspendió temporalmente todos los anuncios de radio y televisión en los días posteriores a la masacre. En un acto de solidaridad, la cadena de comida rápida archirrival Burger King también suspendió temporalmente todas las formas de publicidad. Cuando se le preguntó al cuerpo de policía sobre el motivo real detrás de la masacre, se descartó cualquier noción de un motivo racial, a pesar de que se sabe que James odiaba a las personas que vivían en su complejo de apartamentos, la mayoría siendo latinos, específicamente mexicanos. 2 días después de la masacre en el McDonald's de San Isidro, el restaurante fue remodelado y renovado. McDonald's planeaba volver a abrir sus puertas con la esperanza de que la comunidad lo viera simplemente como otro McDonald's. Luego de discusiones entre líderes comunitarios y ejecutivos, el 24 de julio se tomó la decisión de que el restaurante no volvería a abrir. El restaurante fue demolido el 26 de septiembre a la medianoche. El cuerpo de James Oliver Huberty fue incinerado el 23 de julio de 1984. Durante este acto no se observó ningún servicio religioso. Sus cenizas fueron devueltas a su viuda y luego enterradas en su estado natal de Ohio. 35 años después de la masacre, el motivo racial detrás de la misma no es aceptado, y la masacre en sí no es catalogado como un crimen de odio, algo que es bastante común en casos estadounidenses donde la víctima es latina o de ascendencia latina. Si llegaste hasta esta parte del video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Y si tienes alguna sugerencia para el siguiente video, puedes hacerlo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.